Bienvenidos a la tercera Feria Virtual del Libro Colombia. Hoy nos acompaña Pablo Barrios con una presentación de los libros Los pliegos de Pablo, junto a los embajadores culturales Wilson Javier Cardoso y Seña García Ríos. Pueden iniciar, por favor. Buenas tardes a todos los que se han acercado a ver la feria virtual del libro en Colombia, la tercera feria que se hace en Colombia. Nosotros encantados de participar y acercarles escritores jóvenes. Por lo menos para Uruguay son jóvenes. Por lo general uno siempre piensa un escritor en alguien ya muy, muy entrado en años, ¿no? En este caso estamos hablando de alguien que nació en 1986, un escritor de la ciudad de Rivera, un departamento al norte de la capital de Uruguay, donde convivimos también nosotros. Es un departamento frontera a una ciudad brasileña, Santana del Libramento, y bueno, acá la convivencia es una conurbación que uno pasa de una ciudad a la otra, para que tengan una idea quienes no conocen, y no se nota la diferencia de un lado y del otro, por lo menos para los invitados a pasear por aquí. Bien, queremos eh, dar también un agradecimiento a quienes nos invitan a participar de esta feria, a los organizadores, también a quienes están ayudando en toda la parte logística de la feria. Y bueno, el trabajo que nos trae Barrios, Pablo Barrios, son tres textos largos, tres poemas largos. Los pliegos de Pablo los llamamos nosotros, La llaga del espanto, Ay, y 1033. Los tres fueron ilustrados por obras de otro riverense, Osmar Santos. Osmar Santos, y bueno, que un artista plástico que aquí dejó muchos artistas plásticos que pasaron por sus manos, y bueno, es una zona eh, con mucho despliegue en ese aspecto. Eh, bueno, qué decir de Pablos. Él es profesor de literatura de un centro regional del norte. Ejerce también la docencia a nivel de secundaria y de nivel terciario. En esta última década publicó varios poemarios, y nosotros tuvimos la posibilidad, el agrado de ser sus editores en estos pliegos de Pablo. Y bueno, le paso la palabra a quien me acompaña como embajador, a Wilson Cardoso, que no nos presentamos. Bueno, como decía Seña, formamos parte de un grupo de gestión cultural que ahora, en este mes, está cumpliendo 30 años de actividades tanto en Uruguay como en la región. Para nosotros fue un verdadero descubrimiento cuando vinimos a residir a Rivera, conocer un escritor, como dice Seña, joven, para lo que es la juventud del Uruguay, un escritor joven con una obra verdaderamente llamativa, novedosa, madura, como es la que ofrecemos en estos pliegos. Entonces, este material es un material que ya había sido publicado, la sustancia de este material a nivel literario ya había sido publicado, pero no en este formato, no con esta lógica, que fue una sugerencia, una propuesta de impresión en papel para la literatura que nos sugirió el propio Pablo Barrios. Lo que a nosotros se nos ocurrió aportar fue que nadie mejor para ilustrar, no íbamos a encontrar mejores obras para ilustrar estos trabajos suyos que los de otro riverense, como decía Seña, Osmar Santos, una persona que marcó profundamente la frontera en cuanto a la formación en materia de plástica. Hay generaciones enteras de plásticos, tanto del lado uruguayo como brasileño, que han sido alumnos suyos. Él fue el creador que pensó en la conveniencia de que Rivera tuviera un museo de arte plástica, y no solo logró la creación de ese museo, sino además fue el director durante años de ese centro cultural. Para nosotros fue un placer hacer este trabajo e ilustrarlo con obras suyas, y convinimos en su momento con Pablo Barrios
que el lugar más adecuado para hacer la primera presentación de este trabajo era precisamente en el Museo de Artes Plásticas de Rivera, donde se montó, algunas de sus obras se montaron especialmente para ambientar el lugar de la presentación. Fue el primer homenaje que se le hizo póstumo a Osmar Santos, porque falleció prácticamente en la época en que estábamos por imprimir este trabajo tan particular, estos pliegos exquisitamente ilustrados con los textos de Pablo Barrios. Ahora vamos a pedirle a Pablo Barrios, nuestro invitado central de esta presentación, el autor de los textos que le dan sentido a este material, que le dan sustancia, a que nos cuente un poco sobre cómo se generan estos textos o por qué son como son, y a qué se debe que le diera una relevancia tal que quisiera publicarlos especialmente en un formato tan ameno y singular. Adelante, Pablo Barrios. Bien, en primer lugar, agradecer la invitación de nuestros hermanos colombianos a través de ustedes para poder participar en esta feria, que me parece sumamente interesante la propuesta y además que nos permite también expandir nuestra voz a otros territorios, ¿verdad? Y en ese sentido siempre estamos celebrando la poesía casi como un cliché, digamos, la expresión, pero es más que necesaria la celebración. Así que ya muchas gracias. Y sobre este proyecto que fue publicado por Abrelabios, en realidad son textos que surgieron ya hace bastante tiempo, fueron motivados sobre todo por la pérdida de mi hermano menor, y justamente uno de los tres que ahora constituyen los pliegos fue publicado en un poemario, o sea, ese sería el poema principal junto a otros, pero en esta oportunidad quería publicarlo de otra forma, junto con La llaga del espanto y Ahí, porque de alguna manera conforman un universo, ¿no? O sea, son unidades sumamente independientes, pero que dialogan entre sí, y donde me propuse de alguna manera partir de algo singular, particular, íntimo, pero proyectarlo a otros, ¿no? Que puedan leer el texto o escucharlo, si es mejor escucharlo. Para mí la poesía se concreta en la oralidad, en esa escucha del poema, de alguna manera trascender en el oyente, ¿no? Y eso a mí me parece sumamente importante, pero que no quedara en una simple anécdota, ¿no? Sino que ese hermano pudiera ser, perdón, el hermano de cualquier otra persona, ¿no? Que ese hijo no es mi hijo, ¿no? Sino que puede representar tanto la vida, en el caso del nacimiento de mi hijo, como la muerte en el caso de la pérdida de mi hermano, o esos padres que aparecen comprando flores arrancadas, cuerpo 1033, dice en un momento, ¿no? Porque sabrán que no sé si es la misma distribución en los camposantos, en los cementerios en Colombia, pero acá se suele dividir en cuerpos y en nichos. Entonces, al entrar al cementerio vemos cuerpos del 1 y muchos números, y luego en esos cuerpos están los números, ¿verdad? De donde estaría digamos, donde fue sepultada la persona o lo que fue la persona. Entonces mi hermano aparentemente estaba en el cuerpo 10 y en el nicho 33, que también tiene toda una carga simbólica esos números, pero no fueron procurados, sino que fueron productos del azar, ¿no? Del azar en este caso provocado por la muerte, ¿no? Y bueno, surge ese poema principal y luego salen otros poemas que lo acompañan, pero a posteriori decido publicar estos tres juntos porque básicamente nacieron en una misma época y versan sobre un mismo tema, ¿no? Sobre la búsqueda de trascendencia, sobre el querer dejar una huella, una memoria, un recuerdo, sobre no el temor a la muerte, sino el temor al olvido, y a su vez que esa trascendencia del poeta, ¿no? Entre comillas, ¿no? Del poeta, del artista, no sea individualizado, único, exclusivamente de él, sino que a través de él otras voces
otras personas vengan a la memoria, ¿no? Y que tampoco estén dentro, digamos, del universo, del mundo personal del artista, sino que puede ser el de cualquier lector, cualquier espectador, cualquier oyente. Y bueno, y sobre la modalidad, el formato, no es, digamos, tiene tiene un ingrediente de originalidad, porque también es como que si fuera una cuestión de, ¿cómo se le dicen estas presentaciones, ¿no? Estas afiches que dan en la calle, ¿no? Como para ofrecernos un producto, ¿no? De alguna manera juego con la comercialización, pero también es un vínculo con una tradición de la poesía peruana, ¿no? Sobre todo con Oquendo, que tiene un poemario también vanguardista en su momento, bueno, es surrealista, vanguardista, que es algo así como, no recuerdo bien si eran 20 o 5 metros de poemas, ¿no? Entonces se va desplegando el poemario y va formando una línea inmensa, y entonces ese era el juego también, o sea, plantear desde el producto ese juego con el mundo contemporáneo, pero también con una tradición, ¿no? Que hoy ya es tradición, ¿no? La tradición en este caso vanguardista, que en su momento quiso ser rupturista. Entonces ese ir y venir, ¿no? Esa reconstrucción y saber, como siempre digo, que no estamos solos, ¿no? Que la escritura nace en el diálogo con el pasado y con el presente y con un porvenir que nos imaginamos. Entonces está esa visión un poco dialéctica, ¿no? Si se quiere. No sé si me extendí demasiado o si quieren hacer alguna otra pregunta, pero No, está perfecto, Pablo. ¿Sabes qué? Una cosa que uno siempre se cuestiona, a veces nos hemos planteado, pero creo que no te lo hemos planteado directamente, es hasta qué punto la labor docente nos perjudica a veces al creativo, ¿no? Porque tú dedicas a la labor docente muchísimas horas. No te estoy cuestionando tu vida, sino planteándonos un tema un dilema que seguramente es un gran problema para muchos creadores que además son docentes. Yo me imagino que la docencia, recuerdo por ejemplo a Roberto Aprato, que él decía cuánto le aportaba a la docencia porque le exigía prepararse especialmente para exponer, para hacer comprender determinados aspectos técnicos de la obra, pero a su vez le roba mucho tiempo que podría estar dedicado a la creación en sí, ¿no? Literaria, ¿no? ¿Cómo es tu caso? ¿Cómo lo vivís? ¿O cómo tratás de compaginar esas dos facetas tuyas? no, en particular a mí me parece que es bastante provechoso en términos digamos, justamente de reflexiones, ¿no? Y de conocer poéticas, sobre todo cuando creo que con Aprato quizás, bueno, para mí un gran poeta también, ¿no? Sabemos la lamentable pérdida que tuvo nuestras letras, ¿no? Pero también era docente de teoría, ¿no? De teoría literaria, y en ese sentido yo también en algún momento ejercí 3, 4 años teoría y crítica literaria, y eso me hizo retomar algunos conceptos, repensar el lugar de la poesía a nivel técnico, a nivel de, bueno, el poeta poseso, el poeta artífice, cómo conjugar esas dos cosas, ¿no? Bueno, las distintas teorías en torno. Entonces, por un lado es bueno, pero por otro me parece que es un poco negativo porque justamente te absorbe bastante tiempo esa parte más intelectual, ¿no? De estudio y además de proyección didáctica, porque es una cuestión de formarme para formar a otros, ¿no? Y poder transmitir ese conocimiento de una forma accesible, ¿no? Pero sin quitarle la complejidad al asunto. Entonces, por un lado me parece bueno en en mi autoformación, ¿no? Pero para la parte creativa hay que hacerse tiempo, tanto que ya hace bastante que no escribo un proyecto. Yo cuando suelo escribir o me surge una idea, esa idea o un poema, yo ya lo enmarco en un proyecto, ¿no? No es que va surgiendo, siempre fui muy cerebral, ¿no? Siempre fui de pensar, bueno, de este poema va a estar constituido el poemario va a ser así, va a tener tantos poemas así, van a dialogar de tal manera. En ese sentido siempre fui, pero ahora no puedo. He escrito poemas muy sueltos, que pueden que estén conectados, pero que no conforman una unidad mayor, y creo que es justamente por falta de tiempo también, ¿no? Por falta de tiempo dedicado a la parte creativa, ¿no? Y también quizás por ya, bueno, por varios compromisos que tenemos. Pero sí, a mí
Bueno, y se van a encontrar, creo que no es nada novedoso, pero esa postura que tanto mencionaba Prato como ahora comparto con él, ¿no? Pero eso Onetti también lo decía, ¿no? Decía de que para ser un buen literato había que dedicarse a la literatura 100%, ¿no? Y bueno, sí, puede que tenga razón Onetti en eso, ¿no? Y así como autores más contemporáneos o más masivos como Brandon Sanderson, ¿no? Que es un autor de ficción y que está muy en medio de la juventud, ¿no? En su curso de escritura creativa también menciona que sería bueno que el escritor se dedicara a otra cosa que no fuera la literatura, ¿no? De poder vivir otras experiencias, ¿no? De repente, no sé, incluso le decía a mi esposa, además una oportunidad le dije, yo voy a abandonar la docencia y me voy a presentar a algún supermercado o algo, aunque la gente diga, ¿y este qué hace acá? ¿No? ¿Este qué hace? Si lo vi dando clase y ahora está arreglando góndolas, porque quizás ahí en ese lugar puedo ver a la gente, ver otras cosas, conocer otras cosas. Bueno, están aquellos que adquieren, digamos, la sensación por la experiencia, aquellos que son puro intelecto. A mí el intelecto ya como que no me está resultando suficiente, capaz que me agobia demasiado. Tu contestación me lleva a pensar un poco en las funciones de la literatura, ¿no? Porque recuerdo una conferencia que fuimos a ver de Vargas Llosa con Seña hace muchos años. Él hizo muchísimo hincapié que una de las funciones primordiales, una de las funciones principales de la literatura era el entretenimiento. Uno dice, un escritor de esa envergadura y con obras como las que tenía él, quisiera hincapié en que esa es una de las funciones fundamentales, pero uno lee tus textos y pareciera que hay poca preocupación por el entretenimiento en sí. Son textos que exigen una comprensión, una dedicación a comprender muchos signos concentrados. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la literatura que te preocupan o sucede naturalmente cuando creas que se distribuye la relevancia sin que forme parte de una preocupación racional tuya? No, yo creo que en realidad mi búsqueda es comunicar, ¿no? Es poder ser entendible, inteligible por otros, ¿no? Entonces, por eso yo asocio mi búsqueda es a partir de la oralidad y el lenguaje sencillo, eh, pero sin obviar que la sencillez del lenguaje no significa una sencillez en el tema, ¿no? Para mí, uno de mis grandes poetas es Liber Falco, de la generación algunos dicen que del centenario de Uruguay, ¿no? Que tiene un lenguaje muy sencillo, pero sumamente profundo lo que plantea. Entonces, eh, algunos otros tendrán otros en su pedestal, pero me basta con Liber Falco y no Homero, por ejemplo. No, todo bien con Homero, lo adoro Homero, lo he leído, pero en mi universo poético está Liber Falco, porque es mi búsqueda estética. Entonces sí, es cierto, existe una parte quizás bueno, exige una parte intelectual, pero la parte de divertimento, de evasión, ¿no? Y creo que la busco en la sonoridad. Por eso procuro que se complete el texto en la oralidad y no la lectura en silencio, ¿no? Entonces el juego, el divertimento en la poesía para mí está en la parte sonora, que no implica la rima, ¿no? Y luego sí, claro, hay muchos elementos que son simbólicos, ¿no? De la tradición, sobre todo latinoamericana, ¿no? Poesía latinoamericana. Eh, pero a mí en particular me gusta jugar con la palabra. Lo considero un juego, lo considero evasión, como digamos, la parte superficial y profunda a la vez, ¿no? O aporta a la profundidad del texto. Y algunas cuestiones son aciertos, ¿no? Yo creo que la poesía también existen aciertos poéticos, ¿no? Pero el error está en que el poema esté construido en aciertos. O sea, existe algo, un acierto, y luego hay que construir en torno a eso, quizá. Pero no es el azar única exclusivamente. Pero el juego está y la seriedad Eh, también. en esa lógica que decís que el juego está en la sonoridad, un poco por esa línea también la forma de construcción, en este caso, de los pliegos, ¿no? De ese despliegue
del poema, ¿no? Se va desplegando y de alguna manera eso que decías tiene aspecto como de folleto que te entregan en la puerta de un supermercado, Ujú. pero sin embargo, obviamente guarda una profundidad muchísimo mayor que un simple juego estético. Sí, yo, por ejemplo, eso del supermercado se me ocurre ahora, ¿no? Pero, claro, pero son cosas que, significados que uno le va dando a medida que va pensando y va a estar pasando el tiempo, luego verlo concreto, ¿no? Como un objeto, ¿no? Porque también está eso, está en este caso el poemario como un objeto, ¿no? Que esa tradición de, digamos, del libro como objeto en Uruguay lo da Nancy Bacelo con la Feria Nacional del Libro, ¿no? Y sus distintas, digamos, distintas ediciones populares, pero muy preocupada por el objeto, incluso en su propia obra, ¿no? Sus propias ediciones, digamos, todo, una particularidad en torno al objeto. Entonces, el objeto, el libro como objeto, también aporta el significado, ¿no? Entonces, parece que por ahí también está el desafío por parte del lector, ¿no? Bueno, que le aporte su significado, eh, que a su vez va a enriquecer el mío, ¿no? Por ejemplo, en el poema en sí, 1033, hay un verso que se repite mucho, que es como un leitmotiv, ¿no? Como un estribillo, que dice, eh, árbol, no, dice... pavo pavito real del real árbol al frente de mi casa. Ese pavo pavito real del real árbol al frente de mi casa realmente existió. Cuando yo le escribía, vivía en una casa, cuando escribí ese poema, vivía en una casa donde en diagonal había unas personas que vivían donde tenían pavos reales, vacas, patos, y veía un pavo arriba de un paraíso, del árbol paraíso, y me preguntaba cómo hacía para llegar ahí, ¿no? Y realmente existió. Luego se le ha dado interpretaciones como que es el símbolo del renacimiento, del triunfo. Y yo en el momento no lo pensé, pero ese significado es válido dentro del texto. El texto te posibilita porque justamente hace referencia a la muerte, a la vida, a la resurrección, ¿no? Y capaz que también jugó algo inconsciente, ¿no? Porque convengamos que el ser docente de literatura, aunque sea en mi caso, por ser un docente preocupado y en la búsqueda de estar leyendo, he leído muchos libros de simbología, ¿no? Al leer otros textos, otros autores, uno investiga y va interiorizando y capaz que queda ahí. En el momento de la escritura no se da cuenta y sucede, ¿no? Coincide la realidad con la idea, ¿no? Entonces, me parece que está interesante, ¿no? Árbol Paraíso, cuando la infancia no tenía recuerdos y yo reía con él, ¿no? Ese árbol paraíso como un árbol, pero a veces todo un símbolo de la pérdida de la infancia, ¿no? Pablo, ha sido un placer compartir contigo esta emisión especial, divulgando un poco más tus textos y compartiendo con otros públicos, con el público colombiano, pero también con los públicos que habilita el mundo virtual. Gracias de verdad por habernos acompañado. Una cosa que queremos comentar a quienes están siguiendo la emisión es que, al igual que la mayoría de los libros que ha publicado Abre Labios, hacemos un micrositio para divulgar información sobre el autor, información sobre la crítica que genera cada obra. Ese sitio está accesible mediante, mediante códigos QR que intentaremos compartir ahora con ustedes, a ver si logramos mostrarlo en pantalla. Eh, Como decía Seña, este trabajo de Abrelave es un trabajo que tiene que ver con muchos años de acumulación de tareas, de conocimiento de escritores, de diálogo a veces con las obras de esos escritores. Y muchas veces nos sucede que conocemos al escritor y jamás publicamos un material de él. Así que el hecho que hayamos conocido y hayamos intercambiado en una realidad prácticamente de amigos con Pablo Barrios durante estos años de residencia en la misma ciudad que él y hayamos publicado, desde la modestia nuestra, hayamos publicado una de sus obras, realmente nos halaga, y es un placer compartirlo con un público más amplio
a través de esta feria virtual de Colombia. Aquí estamos mostrando el código QR a través del cual se puede acceder al micrositio de estos pliegos de Pablo. Quienes deseen adquirirlo también pueden acceder por medio de este catálogo, de este código QR que lleva al catálogo de Abrelabios. Pueden adquirirlo desde cualquier parte del mundo por medio del sistema previsto allí en el catálogo. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a los colegas de A de la la organización. feria. Bueno, continuaremos disfrutando de los próximos productos de la feria virtual y de otros que vamos a compartir nosotros mismos en esta feria en los próximos días. Un abrazo enorme. Chao. Un abrazo, muchas gracias. Chao. Chao.